Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Erika Pacherres del curso de Geometría. El tema que el día de hoy vamos a ver es Introducción a la Geometría. Es un tema que quería compartir con ustedes para poder obtener las bases que se tienen que saber sobre la geometría, conceptos básicos, el padre de la geometría, sus orígenes, qué significa lo que es la palabra geometría, de hace cuántos años, lo que es viene, lo que es dándose esta rama de las matemáticas. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es la geometría. ¿Qué es? Nos dice que la geometría proviene de dos vocablos griegos. El primero es geo, que significa tierra, y metría, que significa medición. Entonces, la geometría sería la medición de la tierra. Es una rama de las matemáticas, la más antigua, por cierto, que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas, en el plano o en el espacio. En el plano, como es el punto, la recta, el plano, los polígonos, como podemos observar aquí, el triángulo, el círculo, el hexágono, el cuadrado, entre otros. Y del espacio sería lo que es la pirámide, la esfera, el cono. Entonces, infinidad también lo que es de figuras del espacio. Muy bien, entonces, geometría significa medición de la Tierra. Muy bien, pero ¿quién la inventó? ¿Cómo se originó? ¿Quiénes fueron los primeros en practicar lo que es la geometría? Bueno, como les decía, la geometría es la rama de las matemáticas más antigua, proviene de hace unos 3000 años. Entonces, como significa medición de la Tierra, se cree o se dice de que los egipcios fueron los primeros en practicar la geometría porque estaban en constante medición de sus territorios, de sus terrenos. Muy bien, entonces, pero después en los años 600 antes de Cristo, el matemático griego Tales de Mileto empezó a utilizar las demostraciones para comprobarlo. Todo lo que las propiedades que se conocían hasta ese entonces, Tales de Mileto las probó e introdujo lo que es la geometría demostrativa. Él no solamente se conformó con probarla, con ponerla en práctica, sino también con demostrar todas las propiedades, los postulados, las acciones. Muy bien, pero ¿quién fue el padre de la geometría? Tenemos lo que es el matemático Euclides, matemático griego Euclides. Fue conocido el padre de la matemática porque él sistematizó lo que es, unió, juntó, reunió todo lo que es las propiedades, axiomas, leyes, teoremas, propiedades que se tenían, que se conocían hasta ese entonces, hasta los años 300 antes de Cristo, y lo plasmó en su obra Los Elementos, así se le llamó, Los Elementos, que constaba de 6 libros. Entonces, Euclides, en conmemoración a su nombre, se le conoce lo que es a la geometría, hasta ahora lo que es geometría euclidiana, lo que estudiamos hasta ahora. También hay geometría no euclidiana, pero eso ya vamos a irlo viendo en el transcurso del desarrollo de lo que es el curso. Muy bien, entonces Euclides dividió la geometría plana y geometría del espacio. La geometría la dividió en dos, geometría plana y geometría del espacio. La geometría plana estudia las figuras cuyos puntos están en un mismo plano. La geometría del espacio estudia las figuras geométricas cuyos puntos no están en el mismo plano. Por ejemplo, como habíamos dicho, el cilindro, la pirámide, el cono, la esfera. Muy bien. En geometría podemos ver conceptos básicos de la geometría euclidiana, como por ejemplo el punto, la recta y el plano. Muy bien, aquí tenemos lo que es el punto. Nos dice que es una figura geométrica adimensional, que no tiene longitud, ni área, ni volumen, ni otro ángulo dimensional. Solo nos describe una posición en el espacio, determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecido. Por él pasa una infinidad de rectas. Después tenemos lo que es la recta, nos dice que es el ente ideal que se extiende en una misma dirección, existe en una sola dimensión y contiene infinitos puntos.
El plano, por consiguiente, nos dice que es el ente ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Se define con 3 puntos no colineales. Vamos a ver un poco de esto. Muy bien, hemos dicho que tenemos lo que es el punto. El punto nos dice que es adimensional, solamente nos indica posición en un sistema preestablecido. Por ejemplo, tenemos el sistema de coordenadas. X y Y. Muy bien, entonces solamente nos va a indicar posición. Por ejemplo, nosotros queremos saber la posición en 1,2. El punto 1,2. Aquí tenemos el punto 1,2 y lo podemos nosotros identificar con una letra. Le podemos poner una letra a ese punto. Muy bien, solamente me estaría indicando posición. Hemos dicho que es adimensional. Adimensional, no tiene dimensión. Ok, y solamente nos indica posición. Indica posición. Muy bien. Entonces, eso es lo que sería el punto. Luego, tenemos lo que es la recta. La recta. Muy bien, ahí el concepto nos decía que está constituido por infinitos puntos. La recta. Nosotros tenemos aquí, podemos para tener como referencia el punto A, el punto B, pero entre ellos hay una infinidad de puntos, infinitos puntos. Muy bien, entonces además es infinita, tanto para la derecha como para la izquierda es infinita y tiene una dimensión. O también unidimensional. Unidimensional. Está constituida por infinitos puntos. Constituida por infinitos puntos. Muy bien. Está constituida por infinitos puntos. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es el concepto de lo que es de recta. Muy bien, y por último vamos a ver el concepto de plano. Concepto de plano. En el plano nos dice que es un objeto geométrico que tiene 2 dimensiones. Está constituido por infinitos puntos, por infinitas rectas. Nosotros la podemos definir un plano teniendo 3 puntos no colineales. Tenemos el punto no colineal A, el punto B y por acá tenemos el punto C. Muy, entonces podemos definir así lo que es un plano. En el cual nosotros le podemos observar que está constituido por infinitos puntos. Infinitos puntos y además también infinitos planos. Perdón, infinitas rectas. Están infinitas rectas. Ahí lo tenemos entonces. Ejemplos de un plano podemos dar el piso, lo que es el techo. Cuando tenemos un pastel y lo podemos cortar por la mitad. Entonces habíamos dicho que es bidimensional, tiene 2 dimensiones.
bidimensional contiene infinitos puntos además infinitas rectas. Muy bien, entonces hemos visto lo que los conceptos básicos de la geometría euclidiana, que es en mención al nombre del matemático griego, que es considerado el padre de la geometría. El punto, la recta y el plano. Estos son conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para los temas siguientes. Muy bien, pero así también como la geometría lo podemos encontrar en lo que es, siguiendo lo que es estos conceptos básicos, también lo podemos encontrar a nuestro alrededor. Como por ejemplo, si podemos mirar a nuestro alrededor, estamos rodeados de figuras geométricas, tanto planas como también lo que es del espacio. Pero también lo podemos encontrar en la naturaleza. Es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, la geometría en la naturaleza. Aquí como podemos observar en los gráficos, en las figuras, en la tela de araña, en los panales de lo que es de las abejas, la figura geométrica que podemos observar son hexágonos. En las plantas, en las hojas, podemos encontrar lo que es figuras geométricas, triángulos, pentágonos. En las flores podemos encontrar lo que es pentágonos, triángulos, estrellas de 5 puntas. En los copos de nieve, infinidad de figuras geométricas. Podemos encontrar diversas figuras geométricas en los ojos también de algunos insectos. Por ejemplo, hexágonos. Obviamente que podemos observarlos microscópicamente, pero también están formados por hexágonos para una mejor visión. Entonces la geometría está inmersa a nuestro alrededor, en la naturaleza, en objetos hechos por el hombre y de forma muy especial en lo que es en la naturaleza, está inmersa ahí. Podemos observar aquí en estas figuras que la naturaleza no es ajena a lo que es la geometría, a lo que es la matemática. Muy bien, entonces, en este tema introductorio hemos podido ver algunos conceptos básicos que debemos de conocer como estudiantes, que deben de conocer ustedes como estudiantes para tener los conceptos claros, para tener el por qué se estudia lo que es este curso. No solamente empezar con los cálculos, con los temas, sino también empezar con sus bases teóricas para que puedan tener una base sólida acerca de lo que es la geometría. Sus orígenes, cuál es el padre de la geometría, los primeros que practicaron, hace cuánto, lo que es tiempo, lo que se introdujo la geometría, quién fue el precursor de la geometría demostrativa, que también hemos visto, la geometría euclidiana, en cuántas geometrías dio lo que es Euclides, ya sabemos lo que es la geometría plana y la geometría del espacio. Lo que hoy se estudia es la geometría euclidiana. Conceptos básicos de la geometría euclidiana es el punto, la recta y también lo que es el plano. Entonces, estos conceptos son para que ustedes tengan en conocimiento, para que los estudien, para que no se les olvide. Estos conceptos tienen que tenerlos muy firmes en lo que es como cultura general, lo que es de la matemática en esta rama. Entonces, espero que les sirva de mucho este video. Nos vemos lo que es en la próxima clase, en el próximo video tutorial de las siguientes clases.